buenas tardes amigos, martes 8 de noviembre del 2016, programa número 34 de Sin Límites, edición 2016. Saludamos cordialmente a toda la gente que nos sigue en sus hogares y quienes nos ven a través de nuestra página de internet en todo Jujuy. Nosotros vamos a una pausa, presentamos anunciante. Cuando volvamos, vamos a estar con el comentario de la semana. Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Una semana que se ha visto convulsionada por el tema de Milagro Sala, esta resolución, entre comillas, de la ONU, ¿no? Esta advertencia que hace un grupo de trabajo de la ONU que trata sobre las detenciones arbitrarias, ¿sí? En un informe que no es vinculante, pero que existe el riesgo, y este riesgo ha sido asumido, de que en el mes de diciembre pueda llegar a ser tomado, digamos, ¿sí? Cuando se reúnan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, lo puede llegar a tomar. Por este tema se prendió la luz de alarma en Nación, en provincia, empezó a saltar las cosas que no se habían realizado. Viajó durante la semana Leandro Duspuy, que está a cargo, ¿no es cierto?, como embajador de la Cancillería en el tema de derechos humanos. Viajó durante la semana también a Washington a hablar de este tema. El día 21 está previsto el viaje del ministro de Derechos Humanos, de Claudio Abruj, a Ginebra, digamos, cuando se trate este tema específicamente. Se empezó a aportar declaración, temas que no se habían hecho con anterioridad, y se había llegado a un dictamen que tenían que ver con una causa, de la primera causa que tenía Milagro Sala, que fue el origen de su detención, por la cual hoy ya está dictado un cese de detención, y donde hoy las condiciones por las cuales están detenidas son otras causas que tienen que ver con defraudación al Estado, bueno, lo que usted conoce, digamos, que se habló tanto. Pero esto en el expediente no está. Esto jamás fue aportado en ningún tipo de expediente y, lógicamente, como dicen los abogados, lo que no está en el expediente no está. Entonces existe un temor claro y justo de que se pueda llegar a dictar alguna resolución contraria a lo que pretende, ¿no es cierto?, a lo que se pretende con esto, cuando en el mes de diciembre en Ginebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trate este tema. Hubo fuertes críticas a la canciller Malcorra por la actuación en este tema, de la misma manera que también hubo crítica al que es el representante ante las Naciones Unidas, al embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Marcelo Lima, porque no se aportó absolutamente nada. Es como un tema que se lo descuidó y terminó teniendo este informe en contra, donde no es un informe que deba ser minimizado, digamos, el que da la Organización de las Naciones Unidas, y que ha sido tomado, lógicamente, por quienes pugnan por la liberación de Milagro Sala. Lo cierto es que en este esquema nadie aportó nada. Y hay una realidad que es absolutamente evidente, digamos, de las cosas que pasaron con posterioridad. Ahora, en el orden provincial también creo que hay un tema que hay que analizarlo. ¿Por qué se contesta de la manera que se contesta? ¿Por qué hay silencios en algunos sectores que no tienen que tener el silencio? Porque a una acusación de la injerencia de la política en la justicia se le termina contestando de la política. O sea, yo estoy de acuerdo cuando el diputado De Petri en el Congreso dijo lo que dijo, le conteste la diputada Martínez por la provincia de Jujuy, porque es un ámbito político. Pero ante acusaciones concretas donde la política en Jujuy tiene injerencia sobre el Poder Judicial, llama la atención el silencio del Poder Judicial. Salió a contestar el fiscal de Estado. El fiscal de Estado es parte en esto, es el querellante, es el que representa los derechos del Estado, digamos, forma parte de este poder ejecutivo. Salió a contestar legisladores nacionales, salió el propio gobernador, y pregunto, el Ministerio Público Fiscal, recientemente creado, que lleva adelante este tema de la acusación, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no dice una palabra? ¿Cómo no sale el Poder Judicial, digamos, a plantarse en este tema? Es absolutamente llamativo. Los fiscales pueden hablar. Los jueces son los que muchas veces no hablan, porque dice hablar es prejuzgar, y si después tenemos que actuar, posiblemente seamos recusados y no podamos actuar. Pero los fiscales casualmente están para eso, son los que tienen las libertades de hablar. No se termina de entender bien esto, digamos, porque hay este silencio de la Fiscalía, que es necesario hoy, a la luz de todas las cosas que se dijeron, que diga la realidad, digamos, de lo que ve la justicia en esto. No es una decisión arbitraria, no es una detención política, por estas razones, cuáles son las acusaciones. Creo que es necesario que haya un posicionamiento de este tema. La realidad es que cuando uno lo analiza desde el sentido común, sobran los elementos para pensar de que Milagro Sala no puede estar fuera de la cárcel.
O sea, la historia política de Milagro Sala es una historia de apriete, de excesos, o no recordamos hoy la Casa de Gobierno prendida a fuego con ella cantando, o no recordamos la seccional 1, por ejemplo, en la calle Arenales, cada vez que se detenía un motochorro que no era de su agrado que haya sido detenido, cuando tomaban toda la seccional primera. Y esto creo que hay sobrados ejemplos. Si uno busca en los archivos, creo que hay sobrados ejemplos. ¿Alguien cree, honestamente, de que puede haber paz en Jujuy con Milagro Sala detenida con la causa abierta? Honestamente se cree esto. Si en la historia de ellos es una historia de violencia y de apriete, si nunca han respetado ni a la justicia ni a la policía, creo que hay sobrados ejemplos de esto, pero nadie los dice. Hay un silencio de radio en este tema. Y esta es la realidad, o sea, porque lo que se discute acá no es sobre si Milagro Sala ha cometido un delito de defraudación al Estado, eso lo va a ver la justicia. Lo que está sentado como la discusión es que Milagro Sala, que va a tener todo el derecho del mundo a defenderse en el marco de la justicia, pero tendría que estar viviendo su proceso en libertad como lo vive la grandísima mayoría, que es el precepto hoy primario, digamos, en esto. O sea, mientras no haya una condena firme, esperan todo el desarrollo del proceso en libertad, salvo que haya riesgo de fuga, salvo que se pueda interrumpir el proceso, ¿sí? En el caso concreto de Lucio Abregú, por ejemplo, cuando en un momento determinado, y a mi entender arbitrario, creo que lo entendió la justicia con posterioridad, le negaron la excarcelación, se lo negaron porque entendían que desde su posición de empleado público, el tribunal le cuenta, podía obstaculizar el proceso. Mire el tema de menor de lo que estamos hablando. ¿Alguien cree honestamente que Milagro Sala no puede obstaculizar el proceso estando afuera, con lo que ha significado en estos últimos 12 años, con todo lo que hemos visto, con los sobrados ejemplos que tenemos? Realmente es inentendible. Creo que hay motivo para justificarlo, pero nadie los dice. La justicia está callada. No se termina. Yo la verdad no lo termino de entender. Milagro Sala ha planteado la posibilidad a través de una carta de asumir como integrante del Parlasur en la cárcel. Este tema se debatió ahora. Ahora se debatió en el día de ayer, ¿sí? Estaba todo listo por la presión de Venezuela, por la presión por otros países que permanecían asépticos con esto, pasó con Brasil, Paraguay, que mantenían actitudes de una pasividad total, y por muchos activistas, ¿no es cierto?, que trabajaron por este tema. Desde Jorge Tayana en adelante, trabajaron fuertemente porque lo ven como un logro político, lo ven como asestarle un golpe al gobierno de Macri, lo ven como pegarle a Morales, que es una de las personas más cercanas a Macri. Bueno, en este marco te empieza a dilucidar este tema. Pero se va a tomar una decisión tan aberrante como venir a constituir el Parlasur a Jujuy, porque tienen que jurar ante sus pares, hay que traer 200 miembros acá, para que hagan algo que no está ni siquiera en el reglamento. Esto se paralizó en el día de ayer, porque lo paralizaron algunos legisladores del Parlasur que plantearon la realidad, una realidad para muchísimos, la gran mayoría, si no casi todos, desconocida, pero también lo paralizaron porque la delegación de Paraguay decidió no intervenir en esto, porque entendían que era un exceso, que no estaba dentro del marco del reglamento, y al no estar Paraguay, se toma como grupo, no había el quórum necesario para llevar adelante una decisión. Pero estuvimos muy cerca de una decisión política de este organismo poco serio, porque la verdad que el Parlasur a esta altura del partido, yo no sé quién le tiene algo de respeto, de un organismo poco serio, de que vengan a tomarle juramento a Milagro Sala a alto comedero. Una cosa de loco, realmente una cosa de loco lo que pasa, pero estas cosas suceden cuando muchas veces estos derechos que hay que dar a defender no se defienden con el ahínco que hay que hacerlo. Es inadmisible a esta altura que nuestra Cancillería no haya aportado, ¿no es cierto?, en la Organización de las Naciones Unidas los elementos necesarios para justificar el por qué motivo está Milagro Sala detenida. Yo creo que a esta altura, inclusive la pasividad de los jujeños, ¿no?, que miramos esto en silencio, aturdidos un poco, porque yo creo que ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, se olvida de los 12 años que hemos vivido con anterioridad. Yo creo que todos reconocemos en algo, ¿no es cierto?, los temas judiciales, si hay arbitrado o no, lo va a tener que resolver la justicia, ¿sí? En el marco de su independencia lo tendrá que hacer y lo resolverá. Y habrá apelaciones que se puedan hacer, y creo que nadie le ha cercenado ningún derecho de defenderse a Milagro Sala en este aspecto. Se ha defendido todas las veces como ha querido. Creo que ha tenido todos los derechos de defensa que ha pretendido, los ha tenido. Lo tendrán que decidir ellos. Pero hay una cuestión que sí es absolutamente clara y que todos podemos opinar. Creo que ninguno de nosotros pensamos que se puede vivir en Jujuy en paz, con un proceso judicial que la obliga a Milagro Sala a defenderse, con ella en libertad. Creo que es impensado. O sea, ahora a esta altura del partido,
realmente como jujeños nos sentimos agraviados cuando todo el mundo habla de nosotros. Todo el mundo nos pone a nosotros como si fuéramos acá unos trogloditas que no respetamos ningún derecho, vivimos en un feudalismo y tenemos preso a una persona porque queremos, cuando hemos vivido 10 años preso de ella acá en Jujuy. Y estamos callados. ¿No será el momento también que como sociedad de reaccionar? Hoy se levantan firmas para hacer cadenas de oración, para pedir ¿No será el momento que también los jujeños, en estos sistemas que hay hoy, que lo podemos hacer vía internet, levantemos 100.000 firmas y salgamos a plantear nuestra posición? ¿Alguien cree realmente que lo que está pasando acá, nosotros podemos llegar a vivir con Milagro Sala fuera de la cárcel hoy, en el marco de este proceso? Me parece que la inmensa mayoría piensa como estoy pensando yo. Hay una minoría que puede estar en desacuerdo, ¿sí? Más allá de algunas situaciones que puedan ser impugnadas y serán impugnadas en su momento en el tema judicial y que yo no me siento capacitado para opinar sobre eso porque no conozco de leyes, digamos, en profundidad, acá hay una realidad que creo que es absolutamente clara. Los jujeños hoy estamos viviendo absolutamente distinto y hemos sido durante 10 años avasallados en nuestros derechos. No podíamos ni opinar. Uno hablaba en un programa como este, a mí 3 veces me pintaron todas las calles de Jujuy. Y no me olvido de estas cosas, 300 pinturas insultándome a mí y a mi familia. Esto hemos vivido en Jujuy. Esta era la tiranía que hemos vivido en Jujuy o ya no hemos olvidado. Este debate está hoy, lamentablemente. Creo que el Parlasur ha puesto freno a esta aventura, esta locura de asumir a una persona que hoy está detenida acusando de delitos graves. Porque acá han desaparecido 2.000 viviendas en Jujuy. Son delitos graves que tendrá que rendir cuenta en la justicia. Me preguntaba, ¿qué pasa con el casino en Jujuy? Usted camina por la calle Alvear, está el casino terminado, no está abierto. Se habló en un tiempo, hace 3 meses que está el tema absolutamente callado, parece terminado, pero está sin abrir. Algunas respuestas que uno supo obtener cuando averiguó, cuando investigó, cuando pidió papelería, había una habilitación provisoria. Esa habilitación provisoria fue cuestionada porque estaba firmada por la persona que no era un inspector, tenía que ser el director o el subdirector, es un tema que uno conoce. Faltaba una habilitación de bombero. Ahora, después de ver semejante inversión, comprar la propiedad, arreglar la manera que han arreglado, por una habilitación provisoria, por una habilitación de bombero no se va a abrir, hay otra cosa. ¿Sí? Atrás de esto hay otra cosa, absolutamente, digamos, ¿sí? Dicen que es porque hay un banco al lado con cajero y que hay una escuela a menos de 150 metros, cuyas normativas no impedirían. No hay ninguna normativa que diga esto. Lo único que hay es una ordenanza del año 1990 y algo, cuando aparecieron los flippers, porque estas son las máquinas que eran los flippers, donde sí los chicos se escapaban de la escuela para jugar en estas maquinitas, no tiene nada que ver con las máquinas de los casinos. Se hace una analogía con esto, digamos, y en función de esto hablamos todo y repetimos como loro de que hay una ordenanza que permite. No hay ni ordenanza ni ley, no hay nada. La realidad es que de esto no hay nada. La legislatura trató el tema, sacó normas ahora, se habló de una comisión investigadora porque se habla de que las resoluciones que se tomaron ampliando los plazos, bueno, será un tema, la crearon ya la comisión investigadora porque está aprobada por ley, no sé, constituido, y ya es hora que dé una respuesta. Entonces, por eso pregunto, ¿qué es lo que hay? Porque si realmente es irregular la prórroga, tendrá que haber las acciones penales correspondientes, la tendrán que pagar lo que la tienen que pagar. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué pasa con el casino? ¿Por qué motivo no se abre? O sea, nadie me sabe explicar porque la realidad es que no hay ningún motivo. Yo no, por lo menos no conozco un motivo y con cada una de las personas que hablo podrá haber algún tipo de sintonía política en esto, puede ser. Ahora pregunto al revés, ¿realmente que un casino esté puesto acá a menos de 100 metros de una escuela es un tema, perjudica algo en esto? Que esté cerca de un banco, sinceramente la ludopatía, sí es un drama la ludopatía. ¿Va a cambiar la ludopatía porque este casino no habla? El ludópata va a jugar a la carrera de tortuga, aunque sea, con tal de apostar. ¿Cambia esto realmente? ¿Qué es lo que hay atrás? Jujuy, porque vivimos hablando, no hay qué hacer en Jujuy, turísticamente estamos cada vez más quedados, el centro de Jujuy está absolutamente muerto, usted anda un viernes a la 1 de la tarde, está muerto. Honestamente esto se lo discute de este lado, hay algo que no sabemos los jujeños, nadie lo explica, la verdad. Pero no se termina de definir y es realmente llamativo que esté cerrada sus puertas de esta manera cuando está totalmente terminado y con una inversión que me parece que es millonaria. Y está totalmente parado y con 60 personas que están esperando para empezar a trabajar. Sinceramente no lo termino de entender, lo dejo como una pregunta, seguramente voy a obtener respuesta. A la luz de este comentario alguien me va a dar papeles para poder evaluar y lo hablaremos la semana que viene, seguramente de nuevo lo volveremos a tocar el tema. Hubo paro el día viernes, ¿sí?
con un acatamiento bajo, muy poca gente acató el paro. Volvimos a esta fisonomía, ¿no es cierto?, del centro de Jujuy, con marchas, digamos, y con esta, se notaba el nerviosismo, digamos, ya no habíamos desacostumbrado, gracias a Dios, a este tema de las marchas, digamos, las concentraciones en la plaza. Volvieron el día viernes. No hubo acatamiento del paro, sin duda que influyó en esto los descuentos, los días de paro. No tengo duda que esto pasó, digamos, ¿no es cierto? Que hubo una... Ahora, ha empezado una pulseada fuerte, digamos, ¿no? Acá hay una pulseada fuerte entre el gobierno, encabezado por Gerardo Morales, y las tres cabezas, digamos, que agrupan a 24 gremios en Jujuy, la intersindical, ¿no es cierto?, el Frente de Gremios Estatales, la multisectorial. En el medio apareció ADEP, que le ha dado una consistencia distinta a la medida de fuerza, digamos, que no está en el marco de estos tres, pero que también tiene algunas reivindicaciones propias de liquidaciones que hablan de mal tomada. Por afuera queda el SEON con este frente histórico, digamos, que ha armado, pero esto es lo que es el sindicalismo hoy, que está golpeado fuertemente por los descuentos del día de paro, y hay un nivel de nerviosismo, y le diría de cuasi enfrentamiento de cara a fin de año, que es preocupante en esto, porque el gobierno de Gerardo Morales ha encontrado fuerza, ¿no es cierto?, por un lado en un triunfo electoral que nos lleva un año, por otro lado en la aceptación de la gente, porque la verdad, el uso del paro como se lo usa en Jujuy con tanta liviandad, a la gente la tiene harta, la gente quiere trabajar, la gente necesita defenderse de este estado recesivo, de este estado inflacionario, y lo hace trabajando. Cuando no la dejan trabajar tampoco va a encontrar, el gremialismo no va a encontrar apoyo popular a las odiosas medidas que teman. Un gremialismo que viene también bastante golpeado, digamos, en la credibilidad de la gente, porque no goza del mejor concepto en la gente. Entonces se ha planteado esta pulseada. El gobierno provincial, en la cabeza de Gerardo Morales, creo que ha entendido que era el momento de pulsear con los gremios en este tema, ha elegido el momento y la ocasión, ha descontado los días de paro y ha sido coherente, porque ha dicho vamos a descontar y lo descontó. Creo que no se puede discutir, se puede discutir si está correcto o no, pero que cumplió con la palabra que empeñó, la cumplió, y yo creo que va camino a una beligerancia donde, bueno, como decía la película, alguien tiene que ceder, alguien va a tener que ceder en esto. Da la sensación que el gobierno está demasiado fuerte, y Solda Calcín en medio del paro dijo, este paro también se va a descontar. No había ni siquiera necesidad en el medio de eso de aplicarlo, pero da la idea, ¿no es cierto?, de que hoy hay un gobierno con una firmeza en este tema para defender algo que ve del otro lado que van a tener que encontrar otro mecanismo, digamos, ¿sí? En el medio, el ministro de Hacienda que dice que no hay plata ni para el aguinaldo, digamos, mal se puede pagar un bono. El gobierno nacional que da la sensación que está empezando a abrir la puerta de alguna manera y que puede llegar a dar un bono que si lo hay va a ser transmitido a los gobiernos provinciales también, y se va a abrir la puerta. María Eugenia Vidal, que termina abriendo paritario en Buenos Aires y genera un descalabro donde nadie entiende nada. ¿Sí? Se lo hace María Eugenia Vidal, la más cercana al presidente de la República. ¿Qué quiere decir? Que van a reabrir paritarias todo. Ha abierto una puerta que creo que al gobierno lo incomoda, lo ha hecho sola, es alguna jugada, digamos, alguna alquimia política que uno no entiende, la verdad que uno no comprende qué pasa. O sea, en el medio de esto hay un gremialismo que está golpeado y con descrédito en la sociedad, en muchos sectores. Fíjese lo del CEDEMS. Es una vergüenza realmente. Desde agosto ahora aparece una medida del Ministerio de Trabajo, se constituye la Junta Electoral y quien decía que había ganado y estaba en gestión termina siendo el tercero. Una vergüenza realmente lo que ha pasado. Pero bueno, es el país como está, ¿no? O sea, no se puede hacer una elección que todo termina cruzado. Así estamos llegando a fin de año, en un marco de muchas dudas. El viernes no hubo un fuerte acatamiento, se habla que la CTA va a tener un paro el día jueves. Esta semana también los gremios dirán qué es lo que van a hacer con este tema, cómo van a seguir con este proceso de lucha de cara a un bono, reapertura paritaria y devolución de los días de paro. Se le van agregando conceptos al tema. Presupuesto 2017. Se aprobó el presupuesto 2017 en el orden nacional. 3 conceptos quiero dar que a mí por lo menos me llamaron mucho la atención. Uno tiene que ver con el Plan Belgrano, porque el Plan Belgrano tenía dentro del marco de su presupuesto 85.000 millones de pesos, se terminaron, dice, aprobando 41.000 millones. No se conoce hasta ahora qué son las cosas que están adentro, qué está afuera, qué se aprobó y qué no, pero es llamativo esta baja, digamos, y es importante esta baja, ¿sí? Se habla de 41.000 millones. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad en el servicio de noticias de hablar con Osmar Monaldi, quien es el representante acá en Jujuy. Habló de 95.000 millones, lo que hay para el año 2017 en el Plan Belgrano, como si no solamente no se hubiera tocado más, sino que se hubiera asignado un poco más. Bueno, realmente es confuso, digamos, este tema. Yo creo que
pretendió decir los 85.000 y no los 95, y que no se ha tocado y que la información de que se bajó a 41 no es la verdadera. No estoy en condiciones de decirle cuál es la realidad, pero a mí me preocupó cuando todos pusieron el grito en el cielo por la baja del Plan Belgrano, por un lado. Por otro lado, me parece una cosa muy importante la limitación a los superpoderes. Durante muchos años nos hemos mal acostumbrado a que los presupuestos nacionales se subvaluaban completamente, se ponía un valor del dólar que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad, se escatimaban ingresos absolutamente menores para después manejarlo discrecionalmente, y la realidad era que lo que se presupuestaba era una alquimia imposible de cumplir, era un dibujo que no tenía ningún sentido con la realidad. Hemos hablado permanentemente de inflación del 9% cuando dábamos pautas salariales del 25%. Una locura, serían todos ricos en Argentina y están todos pobres, digamos. Entonces, han sido presupuestos que no merecían ningún tipo de análisis, pero sí que ha servido. Ha servido para poner ingresos un 40, un 50% menor a la realidad que después se terminaba recaudando, para que eso lo puedas manejar discrecionalmente con los superpoderes. Hoy eso se ha limitado al 7,5% para el 2017, al 5% para el 2018. Me parece un muy buen avance a la luz de lograr democratizar esto, ¿sí? Que el manejo no sea tan irracional y que no sea tan arbitrario por parte del Poder Ejecutivo. La necesidad de poner límites en el país es absolutamente necesario, y me parece que el límite que se ha puesto en el presupuesto es bueno, ¿sí? Una pequeña reflexión quiero hacer con los cortes de agua. La verdad que la situación es insostenible como está, ¿no? Entre el calor, entre los cortes que son cada vez más, todos sabemos la falta de infraestructura. No hace falta explicar, se han hecho maravillas con anterioridad con la tasa que tenía, porque tenía una tarifa que realmente no alcanzaba para nada, ha tenido que ser subsidiada permanentemente. Se ha trabajado mucho con la Enenosa y creo que se ha llevado adelante en Agua de los Andes una gestión durante 10 años muy pero muy buena. Se ha hecho lo que se pudo con un agua que la verdad que no nos cuesta nada, y al no costar nada no la valorizamos, la hemos malgastado permanentemente y ha generado problemas de infraestructura severos. Hoy están colapsando todas las redes. Hay que hacer obras muy, pero muy profundas. No solamente falta agua porque no producimos la cantidad, tenemos una sequía, hay un combo complicado. Pero es llamativa la cantidad de cortes que hay, cómo va explotando cañería en todos lados. Es llamativo esto. A mí, la verdad, me llama mucho la atención, lo dejo como una inquietud, no sé qué explicación darle, digamos, pero demasiados cortes que antes no existían en esta magnitud y hoy son reiterativos, se producen, es realmente llamativo, ¿sí? Se lo dejo como una inquietud. Y la semana también que pasó hubo visita a la zona de Arrayanal, de San Pedro, el gobernador en ejercicio, Carlos Aquín, con ministros, con legisladores, fueron a esta zona, digamos, hablaron de un parque industrial en la zona de San Pedro, cercana a la ruta, son 50 hectáreas, visitaron el centro forestal de Arrayanal, que es muy bueno. Nosotros en la Expo hemos tenido la oportunidad de visitarlo, de mostrarlo. Se habla de un 20 de noviembre como fecha tope para que la gente haga uso de este derecho que tiene o de acogerse al beneficio jubilatorio. Son 303 empleados del Ingenio La Esperanza, o bien entrar en algún marco de retiro de esto, ya sea a través de indemnización, reordenamiento en otro lugar de trabajo que tenga que ver con las fincas que administra el Estado y una parte de indemnización, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se están terminando los plazos en esto, uno nota cierto nerviosismo en este tema, hay un sector gremial y un sector de empleados que no quieren salir de la zona de confort donde están, el gobierno que reitera que el 1 de enero es la fecha tope del 2017, que después se hace cargo el juez, digamos, en este tema, da la sensación de que acá tenemos dos trenes que vienen a mucha velocidad y están cerca de enfrentarse, digamos, ¿sí? La situación del ingenio es grave, sin lugar a ninguna duda. Nadie cree que pueda ser vendido con 1.300 empleados, una unidad económica que no cierra por ningún lado. Le urge al gobierno a poner esto en caja en materia de situación social, digamos, para que pueda haber inversores privados que se hagan cargo de esto. Y del otro lado creo que creen que se puede especular con la situación social para que no esté. Yo creo que hay que exigirle prudencia a todos en esto, ¿no? El tema es grave, el tema del Ingenio La Esperanza, y me parece que hay que exigirle prudencia a todos. Desde el gremio del azúcar, el mismo gobierno, creo que todos en esto tienen que encontrar un marco de diálogo. Los tiempos se acortan y me parece que yo tomaría muy en serio las expresiones del gobernador de la provincia que habla a partir del 1 de enero se hace cargo el juez de la causa. Me parece que hay que tomar todas estas declaraciones en serio y hay que buscar, ¿no es cierto?, arrimarse a un índice de inflación. Para eso a veces hay que salirse, reitero, de la zona de confort y empezar a negociar con otro interés.
Nosotros nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con el diputado Alberto Matuc, vamos a hablar de su proyecto de reforma de la Constitución de la provincia. ¿Se podrá hacer en un año electoral? Ya se lo vamos a preguntar. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Nos íbamos con una pregunta en el bloque anterior, ¿no? ¿Se podrá en un año electoral como el 2017 discutir una reforma de la Constitución? Bueno, por este tema también lo invitamos al doctor Alberto Matuc, diputado provincial, para que nos cuente su proyecto de reforma constitucional. Alberto, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Yo creo que es el tiempo oportuno, por varias razones. La primera, que para reformar la Constitución hace falta la elección de los convencionales constituyentes. Y es muy posible que el 2017, la elección que tenemos, sea oportuna para incorporar los convencionales a esa elección. Eso en primer término. En segundo lugar, yo creo que Jujuy necesita cosas profundas, especialmente del ámbito de la política. Yo tengo el convencimiento, y hace mucho tiempo que lo digo, que la clase política debe efectuar ante la sociedad, en esto de buscar un acercamiento con la sociedad, con la gente, algunos renunciamientos concretos y específicos en lo que se refiere a algunos privilegios o ventajas que la clase política tiene hoy. Entonces nosotros creemos que, por un lado, acercarnos a la gente a través de un ofrecimiento de una reforma política seria, importante, profunda, que se hace en las constituciones, porque si la hacen en las leyes, seguramente en un tiempo se cambian. Y creemos también de que es importante avanzar hacia una democracia más justa, más participativa, más solidaria, y de paso refundar la regla de convivencia, porque hoy Jujuy, vos lo dijiste en tus comentarios, es un caos, y necesitamos los jujeños reunirnos a decir cómo queremos vivir. Y este es el tiempo, esta es la oportunidad. Así que esto es un proyecto que sintetiza, digamos, el pensamiento del Partido Justicialista, ya expresado en el 2014, que no tuvo eco porque políticamente no era conveniente para la oposición en ese tiempo, pero creo que hoy es el tiempo para que nos sentemos a hablar de estas cosas, Alberto. Y empiezo concretamente. Creo que hay que instaurar la periodicidad de los mandatos. Esto es, se acabaron los mandatos eternos de diputados, de intendentes. Hay que trabajar como en el caso del gobernador y vicegobernador. 2 periodos y a la casa. Esto es la mejor manera de empezar. Y una reelección. Exactamente. Se espera un periodo sin trabajar y se puede volver. Se puede volver. Esto es necesario porque esto hace a la renovación. Esto es básico para empezar a hablar en serio de una reforma política. Creemos también nosotros que es importante darle a la gente garantías del mandato que nos otorga en una elección. Y esa garantía se instituye a través de la revocatoria de mandato. A partir de la revocatoria, cuando algún funcionario electo, ejecutivo o legislativo, no cumple con su mandato, el pueblo puede, con un porcentaje importante de los votos del padrón electoral, perfectamente provocar su destitución. Esto es un instituto que garantiza, insisto, que el elegido por el pueblo cumpla con sus obligaciones. ¿Me puede dar un ejemplo concreto de esto? Ha existido en otras provincias. Existe y ocurre en otros países también, directamente y concretamente. Un porcentaje del padrón electoral provincial, supongamos un 30 o 40%, de firmas que piden la revocatoria. A partir que se consigue eso entra en un ámbito de orden institucional, donde hay, por ejemplo, en algunas provincias, un superior tribunal que se hace cargo del tema. Y esto tiene después, por supuesto, que ser refrendado por una convocatoria popular. No es el mismo cuerpo, digamos, sería el superior tribunal, podría ser. Por ejemplo, intervenir. ¿Pero puede ser el mismo cuerpo, digamos? No, yo creo que tiene que ser otro cuerpo. Así que son diversos los modelos, pero y lo importante es refrendarlo con una convocatoria popular posterior, ¿no es cierto? O sea, es un mecanismo un tanto complejo, pero que admite que al año, a los 2 años, una persona o a los 3 años pueda ser expulsado porque no cumple con lo que ha comprometido al pueblo. Esto es importante. Creemos también que es importante en aquello de las condiciones de igualdad de los ciudadanos, eliminar la inmunidad de proceso que tienen hoy, digamos, legisladores, que tienen hoy intendentes, concejales. Hay que eliminarla. La única inmunidad válida que tiene la Constitución es la inmunidad de opinión, que eso debe respetarse. El resto hay que sacarlo. Hablamos de fueros para que la gente entienda. De fueros parlamentarios. Ahora, Alberto, vos como abogado también,
Porque yo reniego del tema de los fueros permanentemente, porque para mí está claro, los fueros, la inmunidad parlamentaria es para que yo por mis dichos y la acción de lo que concretamente hago no pueda ser condenado por algo. Ahora, acá tenemos delitos comunes, hoy hay delitos comunes concretos, legisladores con delitos comunes, y están amparados en los fueros, y no son los fueros para eso. ¿No hay una mala interpretación de eso? No. O sea, lo que estamos hablando es la inmunidad de proceso por juicios comunes, delitos comunes. Sí. Correcto. Hoy en realidad la ley que existe en la Argentina, incluso en Jujuy, que está por encima de la Constitución y se ha impuesto así, es que una persona que esté protegida por los fueros parlamentarios puede ser llevada a juicio e incluso condenada en la medida que no haya una restricción de la libertad. Puede ser condenada, porque así lo dice la ley y se está respetando en todas partes. Lo que pasa es que los jueces a veces, creo que ligeramente, piden la detención. Y al pedir la detención hay que ir a pedir el desafuero. Porque el desafuero pertenece al cuerpo en realidad. No es que uno pueda despojarse del fuero y decir, yo no lo voy a usar. No, pertenece al cuerpo. Sí, lo que pasa es que cuando lo citan no se presentan y hay que traerlo por la fuerza. Esa es la otra. Y hubo un caso conocido hace un tiempo que pasó eso. De todas maneras, ¿qué hay que hacer? Eliminar la inmunidad de proceso. Todo lo que sea juicio por delitos comunes, eliminarlo de la Constitución, rajarla. Después creo que hay que crear el Consejo de la Magistratura. Vos sabés que yo estoy integrando el Tribunal de Evaluación en el Superior Tribunal de Justicia para el concurso de jueces, fiscales y defensores de la justicia. Y yo creo que es una instancia superadora realmente de lo que teníamos con anterioridad. El gobernador está respetando los resultados de esos concursos, pero igualmente yo no renuncio a la necesidad de crear el Consejo de la Magistratura. Claro, pasa que creo que esto ha sido una para subsanar lo que no estaba. Sin duda. Pero si uno reforma la Constitución es un momento para ponerlo, digamos. Igualmente que la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal. Yo quiero contarte que en Jujuy nos hemos adelantado, porque sin tener la norma constitucional que permitía, hemos creado el Ministerio Público de la Acusación, el de la Defensa Penal y de Defensa Civil. Está bien, era tal vez necesario hacerlo, pero lo hicimos sin la tutela constitucional. Y hoy hay que legitimarlo a esto. Si esto ha servido para mejorar la justicia, bienvenido sea. Pero hay que legitimarlo. ¿Cómo? Creando la figura, como es la Nación, del Ministerio Público independiente como en este poder, aparte del Poder Judicial. Correcto. Hoy está Tucumán tratando el tema también, ¿no? Correcto. El mismo tema que Jujuy hablo, no el tema constitucional que vos me decís. Sí. El otro punto que de mucho interés es descongestionar de los conflictos judiciales a los municipios. Los municipios vivimos con conflictos municipales en los Superior Tribunal de Justicia, en los ámbitos contenciosos, y es porque hay que crear dos figuras a mi criterio. Primero el viceintendente, que para mí es como un paragolpe que se le pone al intendente ante la arremetida política de un consejo deliberante. Vamos al caso de Fraile Pintado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se destituye un intendente? Porque políticamente los concejales se han puesto de acuerdo y lo echan. No es así. No se puede con tanta ligereza arremeter en contra de la continuidad de un proceso institucional. Y lo otro que es importante es que el presidente de una comisión municipal sea elegido por el pueblo directamente por 4 años. Y se acabaron los conflictos de que anualmente hay que elegir las autoridades y se arma la rosca y sale uno, entra otro y terminamos todo en la justicia. Y hay juicios inmensos de todos los tiempos en estas cuestiones. Es muy sencillo. Se elige el presidente de la comisión por 4 años y los 3 vocales restantes que hagan vayan rotando como corresponde. Creo también que es importante que la legislatura amplíe su periodo de sesiones ordinarias. En todos lados la actividad empieza el 1 de marzo, en Jujuy el 1 de abril. Un poco parece hemos quedado contramano en eso. Contramano. Hay que poner el 1 de marzo al 30 de noviembre de sesión ordinaria. Y después hay que meterse más en la cuestión política de la reforma electoral. Yo creo sinceramente que hay que sostener la idea de que el ciudadano independiente pueda elegir, participar en la selección de los candidatos de los partidos políticos. Esto es las PASO, esto es la primaria. Esto hay que hacerlo a mi criterio, esto es sano, sirve. En segundo lugar, hay que bajar el piso electoral para que haya garantía para que las minorías participen en el ámbito parlamentario. Bajarlo, yo hablo de flexibilizar, 0 en 3%, como ocurre en todo lado, pero eso hay que hacerlo, es saludable. O sea, ¿estás de acuerdo que exista un piso, pero hay que modificarlo? Claro, que sea accesible. Un 3%, por ejemplo, es una idea nada más.
Y después, esto es un anhelo, una reivindicación del peronismo de muchos años, que es la elección del diputado por departamento, que es un tema que la Unión Cívica Radical lo escucha y se pone a gritar. Pero bueno, yo creo que es importante, ¿sabe por qué? Y voy a dar un fundamento que es válido. Es un reconocimiento a lo regional, es un reconocimiento al voto del interior, al trabajo que la gente del interior efectúa, que no es premiado como corresponde en estos tiempos que han pasado. Sí, Salta lo tiene, digamos. Salta tiene un sistema bicameral. Bueno, puede hacerlo con más comodidad. ¿Sí? Tiene un bicameral, entonces lo tiene en un lado, pero le da una preeminencia al justicialismo muy grande en esto, digamos, ¿no? Bueno, es una reivindicación del peronismo, por eso la planteo, la pongo en el papel. Seguramente no te olvides que esto tiene que sancionarse una ley de declaración de la necesidad de la reforma. Claro. ¿Cómo? Y para esto hace falta... Ya me va a contar cómo el proceso, vamos a hacer una pausa y ya me contás cómo sería el proceso, digamos, de esto. Vamos, señor director, a la pausa. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos con el doctor Alberto Matuc, reforma de la Constitución, proyecto. Le preguntábamos cuando nos íbamos, ¿cómo se hace este proyecto, este proceso, digamos, cómo se inicia? Es necesario la sanción de una ley que declare la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Para esto se requiere 32 votos, es decir, los 2/3 de todos los diputados de la provincia. O sea, vamos a necesitar consensuar para que esto pueda salir. ¿Esa ley también a su vez incluye qué conceptos son sujetos a reformar? Vos, como puedes verlo en el proyecto, te especifica y te marca un límite del cual no puedes salirte. Estos son los límites, estos son los que van a tocar, estos son los artículos a reformar, y dentro de ese límite, que en mi caso de este proyecto es muy amplio, no puedes salirte de ese límite. Quiero aclararte antes que este proyecto lo he presentado con el acompañamiento del bloque de diputados justicialistas, ¿no? Porque esto, repito, es un proyecto que se origina, si bien soy su autor intelectual, todo el peronismo ha participado en este proyecto. Dos cosas yo había agendado, digamos, del proyecto y que no la hablamos hasta acá. Una, el tema del juicio por jurado. Un anhelo personal. Yo creo que hay que democratizar la justicia, se decía en algún tiempo, y lo decía la presidenta. Y esta es la mejor manera, en los juicios graves, por supuesto, inclusive dando un paso intermedio, que es el jurado mixto, como hay en Córdoba, sin llegar, digamos, al jurado puramente popular, un jurado mixto, que tenga a la gente, que tenga 3 técnicos que lo acompañan, jueces, y hay que hacer que la gente participe en la justicia. Esto es democratizarla, como es democratizar los procesos de mediación, donde son las partes las que resuelven un conflicto. Esto hay que avanzar. No hay que tenerle miedo, hay que colocarlo en la Constitución, que se supone que es por muchos años. Algún día vamos a llegar a eso, sin temor, porque de esa manera la justicia gana prestigio, porque la gente participa. Y habla, en un momento del proyecto, habla del tema de la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, y la necesidad de que de alguna manera el gobierno provincial asuma el poder de policía sobre esto. O sea, es como una delegación, digamos, de parte de Exactamente, esto es lo importante, que no está escrito. Entonces necesitamos que la Constitución conste esto, porque esto nos permite a la provincia, sea cual fuera el gobierno que esté a cargo, hacerse cargo del poder de policía de control, de que esto se respete y se resguarde como corresponde. Que tiene que ver exclusivamente con que es patrimonio de la humanidad, tiene que ver con el tema de la ONU. Obviamente. ¿Sí? Exactamente, por eso es. No hay ningún tipo de interpretación política nada distinta, extraño, digamos. no, en absoluto. Y este proyecto de ley, cuando ya entró, digamos, ahora... Fue presentado en el día de ayer, con la firma de los diputados del bloque justicialista, y bueno, habrá que ver, tendrá su ingreso parlamentario seguramente de la próxima sesión, creo que es mañana o pasado, y bueno, irá a las comisiones pertinentes como corresponde, irá en consulta a los ámbitos del Estado que puedan corresponder, y habrá que ver cómo políticamente funciona, porque esto, si no hay un disparador de la política, esto no va a funcionar, no va a salir, no se va a sancionar. Y se podría elegir los constituyentes en la elección de octubre del año que viene. Incluso para el gobierno, para el equipo gobernante, aparentemente tienen ventaja numérica en lo que se refiere a la posibilidad de una elección, o sea que no le veo el inconveniente de no hacerlo. Y la idea, ¿cuál es? Se elige en el 2017,
y aprovechando el interregno sin trabajar de la legislatura, enero, febrero y marzo, en esos 2 meses, que es el tiempo del plazo que tiene, se trabaja en la legislatura. Ad honorem, con todo el equipo de la legislatura a disposición. ¿Lo puedo sacar un poquito del tema? Encantadísimo. Le hago una consulta. Está instalado el tema policial, está instalado la duda de algunos acontecimientos lamentables, digamos, como suicidio. Se ha instalado, digamos, el debate sobre las armas, se tiene que llevar a la casa, no tiene que llevar a la casa, sobre lo que vive el policía hoy. Usted de alguna manera ha sido ministro de gobierno, digamos, ¿qué visión tiene de este tema? ¿Cómo lo ve ahora desde afuera? Digamos, ahora le toca ver con una panorámica distinta, digamos, ¿no? Sí, pero no puedo analizarlo sin recordar lo que yo he vivido, centralmente. Yo primero quiero reivindicar el accionar de la Fuerza Policial de Jujuy, con toda la letra y con toda la fuerza, porque ha sido personal fundamentalmente puesto al servicio de la comunidad, gente sacrificada, gente que pone su vida al empeño y al resguardo de la seguridad de nuestra población. Así que yo reivindico a la Fuerza Policial. En segundo lugar, yo creo que hubo siempre ahí, al final de nuestra gestión, recuerdo una conversación respecto a modificar los tiempos de trabajo, los horarios de trabajo. Esto del 24 por 24, ¿qué pasa? El policía trabaja 24 horas, pero las 24 siguientes hace adicionales. Y está con 24 de nuevo. Y esto está provocando, o ha provocado, digamos, primero que se aleje de un lugar como la familia, que esto provoca a su vez que tenga diversas relaciones, esto provoca inestabilidad familiar absolutamente. Un desarraigo total de la familia, el traslado que corresponde. Impresionante la cantidad de divorcios que tiene. Bueno, entonces lo que hay que hacer, yo creo, y el jefe de Paniagua en ese tiempo tenía la idea de 8 horas por día. Una cosa similar a los empleados, distinta, un régimen más blando de servicio. Claro que mucha gente hizo resistencia porque le provocamos una modificación en sus ingresos. Pero hay que adecuarlo al tema. Nosotros a la policía hemos logrado mejorarle su salario y lo pusimos por encima del resto de la administración pública, porque se la merecía, por el tiempo trabajado, porque ellos no hacen paro, no tienen forma. Entonces, yo creo que ha sido muy importante eso. Ahora, hay, sin duda, problemas de orden psicológico. Yo quiero en ese sentido, estuve escuchando últimamente de que nosotros hemos contribuido a crear una bolsa de trabajo. Mira, Alberto, hubo siempre un límite inexpugnable en la designación de un policía, que era el informe psicológico previo al que se le hacía. Sea el técnico, o sea el auxiliar, o el técnico el que iba a someterse a examen, si no pasaba el psicológico no había manera de... Más allá de las cuestiones físicas, altura, oído, vista, etc., la psicológica era una traba inexpugnable que hemos respetado a ultranza. Es verdad que mucha gente, yo recuerdo que había 500 vacantes y se inscribían 4.000 personas, porque es verdad, la necesidad de trabajo hace que la gente vaya, pero no se trata que hemos creado una bolsa de trabajo. La gente fue capacitada, inclusive hemos ido mucho más allá, con profesores dignos, hemos instituido materia de derechos humanos, trata de personas, hemos mejorado la preparación del personal policial. Esto que está ocurriendo no ocurrió en la época nuestra. Y eso que en nuestra época la policía, y Jujuy lo sabe, vivía resistiendo los embates de los gremios, resistiendo los cortes de ruta, y nunca hemos reprimido. Hemos tenido la solvencia moral para decir no se reprime, y no se reprimió. Hemos tenido policía herido a montones, hemos sufrido, y la policía siempre firme, aguantando lo que se venía. Y fue bravo, se metían en casa de gobierno, nos volteaban los edificios, cualquier cosa y no había esta situación de suicidios. Habrá entonces que rebobinar, replantear, creo que tal vez las condiciones de trabajo, pero esto es importante decirlo. No estoy echando culpas a nadie, es un proceso que a veces nos excede. Hay que trabajarlo más profundamente. No quería dejar de hacerle otra pregunta. Hice una declaración en un medio que no repetió mucho, pero a mí me hizo ruido en el oído, porque habló del gobernador y de los ministros, hizo una diferenciación, como que los ministros no acompañan al gobernador, como que los ministros no están en el tono, en la sintonía. No se entendió bien esto y en algunos lugares molestó. ¿Qué es lo que quiso decir concretamente? Te agradezco la pregunta, es muy importante aclararlo. Yo tengo el mejor de los conceptos de los actuales ministros de este gobierno. Son todas personas conocidas, a las que tengo aprecio y afecto personal. Se trata de que gobernar Jujuy es muy difícil, Alberto, es muy difícil. Requiere tiempo, pero requiere sobre todo equipos.
Uno podrá tener la capacidad como ministro para hacer, ordenar, dirigir, pero lo fundamental es el equipo del cual se arme. Y yo advierto que en casi todos los ministerios los equipos son nuevos. Son gente sin experiencia en esto de la gestión. Y cuesta arrancar. Eso nos pasaba, te recuerdo, cuando hubo un tiempo en Jujuy de 8 gobernadores en 10 años. Se iba uno con su equipo y volvió el otro. Y hay que empezar de nuevo. Y esto es un tiempo que lleva a aprender, a conocer, a avanzar como corresponde. Y esto es lo que está pasando, creo yo, en Jujuy. Gente tal vez sin experiencia, que tiene que aprender, hay que darle tiempo, esto es la política. Y esto lleva errores, lleva problemas, pero no estoy en absoluto tratando de decir nada en contra de nada. Al contrario, son todos amigos, nos conocemos todos. Yo los quiero mucho y que Dios y la Virgen permita que vaya bien. En el contexto de la nota ha sonado una crítica, honestamente, se lo digo, me pareció dura, digamos, por eso se lo pregunto. No, por digamos. eso lo aclaro porque es importante. Gozan de mi mayor respeto. Inclusive, por supuesto, el gobernador, porque creo sí que es verdad que él, por sus características personales, por su militancia, está en un nivel superior, de eso no hay duda. Pero el resto es un problema de equipos, que hay que saber armar, que hay que aprender. No es fácil gobernar Jujuy. Sin duda que no. Doctor, gracias por venir. Un placer. Amigos, muchísimas gracias. Hemos vivido una jornada más de Sin Límites. Dios mediante, el próximo martes, acá a las 14 horas en la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos.